Bueno, para empezar, como que me llama mucho la atención que nunca había hecho como una relación entre las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar en Argentina y, y pues el México actual, que es un México, digo, es un México que ha existido desde hace mucho tiempo, pero últimamente tiene unas características muy similares porque, o sea, mucha gente desaparece y nadie tiene respuestas y nadie quiere saber las respuestas. O sea, como que la gente quiere vivir en una idea de que a ellos no les va a pasar nada. Y, y es como un miedo interior profundo, profundo, que, que es tan profundo que se vuelve muy difícil de percibir, es omnipresente. Y creo que por ser omnipresente nos hemos acostumbrado a él, al punto de que ya no lo alcanzamos a distinguir. Se camuflajea como en nuestro inconsciente. Yo creo que en la parte de la supervivencia, como que ya es una regla más. Entonces, esa regla como que nos aliena de la realidad que se está viviendo, que es una en la que la gente desaparece por muchos motivos, pero desaparece y, y es como un número nada más. Nos hemos acostumbrado a ese número, como de ya van 10 muertos, 20 desaparecidos, o sea, 43 estudiantes, o sea, y de hecho tratamos como de culparlos por haber desaparecido, como de, pues que esos estudiantes eran unos malandros y andaban en cosas malas, o sea, eran unos vándalos o alguien que se va al norte. Es como de, pues ese güey se lo buscó, es una travesía muy difícil, como que siempre hay excusas. Y digo, muchas veces bien fundamentadas porque uno sabe que hay lugares donde no tiene que estar a la hora en la que no tiene que estar. Y sin embargo, hay veces que uno está ahí y, o sea, sí hay cierta responsabilidad, pero también no está, no es aceptable que vivamos en el país en el que vivimos. O sea, bueno, en la situación en la que vivimos en nuestro país. En este párrafo usan una palabra para como dar a entender ciertas cosas. O sea, sí, una especie de metonimia, creo, creo. Y bueno, así es como reza este texto, digo, este párrafo. Por eso cuando veo los noticieros, la verdad es que ya no sé qué creer ni a quién creerle. Cuando con vanagloria anuncian la captura o muerte de civiles armados, yo ya no sé si esos hombres, si esas mujeres que miran a la cámara con rostro impenetrable desde el paredón de los acusados, o que yacen inertes sobre el asfalto, de verdad son delincuentes o solo carne de cañón. Acá Tadeo, se nos ha ido acabando las certezas. Día a día se nos resbalaron sin que pudiéramos retenerlas. O sea, bueno, yo lo que encontré aquí es el uso de la palabra paredón, porque o sea, es una alusión a un paredón de fusilamiento, que es donde acaba la vida de una persona. Es como resultado de una sentencia y es donde termina la vida de una persona de manera forzada, digamos, por otro individuo. Y como que el uso de esta palabra aquí se refiere a que literalmente son carne de cañón. Es gente a la que se sacrifica, o sea, se sentencia a muerte o a prisión como una pantalla para mostrarle, o sea, manipular a la nación para que piense que el gobierno de hecho está haciendo algo, que el Estado está haciendo algo para acabar con esta guerra. Y, y la verdad es que, bueno, algo que se me vino a la mente al decir esto es que la verdad es que creo que la gente quiere escuchar eso, aunque sepa que no es verdad.
solo, o sea, quieren vivir en esa ilusión. Prefieren vivir en la ignorancia. Como diría Nietzsche, que tanta verdad puedes soportar. Yo creo que eso aplica a la sociedad. Y, y nuestra sociedad está muy curtida en verdades muy crudas, tanto que ya no soportamos más y necesitamos que nos mientan. Pero hay personas como Antígona que por una situación tan precaria y dolorosa como esta, lo único que añoran es la verdad, aunque sea destructiva. Y este tipo de personas son las que no se dejan engañar por esta propaganda. Me recuerda mucho a esa marcha que nos comentaron que ocurrió en Argentina de las abuelas buscando a sus nietos perdidos que fueron adoptados. O sea, Antígona es como esas señoras que viven tan en carne viva esta verdad tan violenta y terrible y desgarradora que, que no pueden aceptar una mentira, no pueden descansar con una mentira. Como aquí dice Antígona, día a día se nos resbalaron las certezas sin que pudiéramos retenerlas. O sea, ellos solo buscan verdad, porque solo con la verdad hay descanso. Solo con la certeza se puede seguir adelante, se puede dejar, se pueden aceptar ciertas cosas. Sin la certeza es imposible o es muy difícil dejar ir las cosas. Esta lectura me dejó con los sentimientos en carne viva. Me recuerda mucho, o sea, me hace recordar como esa sensación de terror que desde chico experimenté por el norte del país. Más que nada, pero que partía del estar más o menos consciente de la guerra que vi el país. La guerra del narco. Esto fue entre el 2005 y el 2009, si no me equivoco, o 2010. Íbamos mi papá y yo, como lo hacíamos una o dos veces al año, ya no lo hacemos de ir a Estados Unidos. Íbamos en carro, de León hasta San Antonio, Texas, de León, Guanajuato. Y en una ocasión íbamos dando mi papá y yo. Llegamos a Saltillo, nos quedábamos en el mismo hotel que siempre nos quedamos. Y me acuerdo que yo en ese entonces tomaba un medicamento, Estratera, si no me equivoco, se llamaba. El chiste es que no lo teníamos. Entonces tuvimos que salir del hotel a una farmacia y me acuerdo que era de noche y yo percibía como cierta niebla, no sé por qué, neblina, perdón, en la ciudad. Me pareció una ciudad como oscura, muy insegura y bastante sola. O sea, no había mucha gente en las calles, es a lo que voy. O sea, desértica, ciertas calles. Fuimos a una farmacia de Guadalajara, todavía no me acuerdo, como el anuncio de neón brillaba y alumbraba un pequeño perímetro alrededor de la tienda. Y más allá de eso, todo era oscuridad. Y de repente algunos carros pasaban con música norteña. Algo que a mí me parecía muy raro porque en León pues, nunca experimentaba eso. Y el chiste es que llegamos a esa farmacia y pues me bajé de la camioneta con mi papá para comprar el medicamento y me estaba muriendo de miedo. Me sentía en peligro en una zona de guerra. Sentía que en cualquier momento iban a salir unos sicarios a balearnos y robarnos todo. Matarnos en sangre fría lejos de todo lo que conocíamos y de todas las personas que queríamos. Ese miedo me perseguía en Saltillo y se aliviaba temporalmente en Estados Unidos, Pero llegando, o sea,
cruzando el puente, dejando Laredo atrás y entrando a esta nueva ciudad, Nuevo Laredo, veía que todo había cambiado. Las calles estaban vacías, desérticas de verdad. No había mucho tráfico. Obviamente la ciudad era más fea que las de los Estados Unidos. Y había un cierto sentimiento de que andábamos de manera furtiva en la ciudad. Manejábamos sin querer llamar la atención. O sea, era un miedo terrible. Y este libro es un volver a la atmósfera que maquillamos demasiado bien desde nuestras burbujas. Pero que ahí está y lo olvidamos. Yo de chico era muy consciente de ella, a pesar de no estar implicado directamente en ella. Gracias a Dios no han secuestrado familiares míos que yo sepa, o cercanos por lo menos. Ni han desaparecido según yo. Pero hay personas, hay Antígonas y hay Tadeos. En este país hay muchos. Y a uno se le olvida que podemos ser nosotros. Por eso es bueno recordarlos. Porque entre más lo ignoremos, más se va a alargar esto. Como sociedad estamos prisioneros en el confort, esquizofrénicos, vueltos locos por el miedo, el terror de que nosotros podamos ser uno más del montón que desaparece. Precisamente por eso creo que, creo que ahí yace, de ahí mana ese miedo, del saber que las personas, que las víctimas de la guerra que existe en este país, de la inseguridad, de la corrupción, de la violencia, narcotráfico, en la pobreza, esas víctimas son anónimas. Vivimos tan encerrados en esta burbuja y tan negados a la idea de que podemos ser nosotros, porque la verdad es aterradora en el sentido más ortodoxo o sea, de la palabra. O sea, el saber que podemos ser nosotros anónimos también, perdidos en las páginas de un registro de, de una morgue. Yo creo que ahí recae ese miedo tan perturbador que nos hace con una perturbadora facilidad negar la realidad. El miedo a que seamos un número en una libreta, anónimos, un desaparecido más, un muerto más. O que alguien de nuestro grupo lo sea. Y ese miedo nos tiene prisioneros en una jaula de falsa seguridad, de relativo confort. Y de ver de cómo le pasan a los demás. Cómo nosotros no nos llamamos ni Antígona ni Tadeo. Pero si seguimos haciéndonos de la vista gorda y viviendo en esta ilusión, este periodo se va a alargar más y más y más. Hasta que Dios no lo quiera, pero o nos pase o le pase a alguien conocido que importa mucho para nosotros. Y ahí es cuando vamos a querer, como esta Antígona, preferir el, o sea, la inamovible y pesada verdad a la dolorosa y desgarradora incertidumbre de no saber. Ahí es cuando vamos a buscar respuestas a todo lugar. Y ahí es cuando vamos a despertar de este sopor, de este sueño inducido de la sociedad y nos vamos a dar cuenta que las cosas no están bien y que tienen que cambiar. Y nos vamos a sentir muy solos, alienados. Pero solo hasta ese momento. Porque vivimos en una ilusión. Es lo que hacemos. Y debemos romper esa ilusión, despertar.